Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, irradiando energía positiva por cada poro de su piel y por sobre todo que estén listos porque lo que viene es tremendo. Sí, sí, lo han adivinado. Su amiga, su confidente, su gurú del chisme favorito está de vuelta en el canal para desatar la bomba que en lo más profundo de sus corazones, han estado anhelando. La noticia que, como el título del vídeo lo advierte, los dejará completamente sin aliento. Hoy, mis bellezas, nos sumergiremos en las profundidades, en las profundidades del universo que orbitan dos seres que con cada parpadeo, con cada nuevo proyecto, con cada insignificante acto, logran robarse un pedacito de nuestro ser. Hablamos, damas y caballeros, de la icónica, la inigualable, la incombustible Ander Celi del apuesto, talentoso y, seamos sinceros, absolutamente irresistible Kerem Bürsin. Lo sé, lo sé. Ya veo esos ojitos interrogantes parpadeando al ritmo de la duda. ¿Están pensando, qué está pasando entre Ande y Kerem? ¿Qué información es tan, pero tan trascendental que amenazan con dejarnos sin la capacidad de respirar? Bueno, prepárense porque este vídeo, mis queridísimos, es una verdadera enciclopedia de información jugosa, un compendio exhaustivo de rumores candentes, un análisis minucioso digno de la CIA, y por supuesto, mi inconfundible opinión personal, ese condimento picante que sé que tanto disfrutan. Antes de que me lancen emojis de tomates podridos por prolongar este suspenso que sé que los está carcomiendo por dentro, quiero pedirles, implorarles, suplicarles, un favor gigante, si son recién llegados a esta comunidad virtual, o si son fieles seguidores que, inexplicablemente aún no se han unido a la familia suscribiéndose, este es el momento definitivo. Corran, no caminen y activen esa campanita de notificaciones para que YouTube, cual hada madrina moderna, les avise cada vez que su servidora suba un nuevo vídeo. Créanme, estoy cocinando contenido tan explosivo que no querrán perdérselo por nada del mundo. Además, ¿hace falta que les recuerde que suscribirse es completamente gratis? No tienen excusa, mis vidas. Un simple clic y se convierten en miembros oficiales de esta familia loca y chismosa. Y ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. Sumérjanse conmigo en la saga Ande y Kerem, esa pareja que nos hipnotizó, que nos transportó a un mundo de fantasía, que nos hizo creer en el amor verdadero a través de sus encarnaciones de Eda y Serkan en la inolvidable Senkalkam. Esa pareja que con un magnetismo indescriptible, logró romper la cuarta pared y convertirse en una realidad que amamos con locura y que, seamos completamente honestos, ahora extrañamos con cada fibra de nuestro ser. Pero mantengan la calma. No todo está perdido, mis corazones. Las vibraciones en el aire, los susurros que viajan de boca en boca, las señales que nos envía el universo, todo apunta hacia algo que, prepárense porque esto va a ser un tsunami de emociones. Desde el momento en que se anunció su separación, el fandom se dividió en dos bandos irreconciliables, el de la tristeza profunda y el de la esperanza inquebrantable. Tristeza, obviamente, porque nos dolió hasta el alma ver cómo ese amor que parecía sacado de un cuento de hadas se desvanecía como humo. Y esperanza porque, seamos realistas, la química entre Ande y Kerem era algo que trascendía la simple actuación. Era palpable, tangible, casi un fenómeno científico. Era mágica. Y la magia, mis amores, no se evapora de la noche a la mañana. Durante meses me he dedicado con la pasión de un detective privado y la obsesión de un astouque profesional, pero de las buenas, a analizar cada publicación en redes sociales, a diseccionar cada entrevista, a estudiar cada movimiento de ambos como si fueran piezas de un intrincado rompecabezas. ¿Y saben qué he encontrado? Bueno, he encontrado un verdadero tesoro de información que me lleva a creer, con una convicción inquebrantable, que la historia de Ande y Kerem está lejos, muy lejos de haber llegado a su fin. Comencemos por desglosar las famosas coincidencias. Han notado con la misma agudeza que yo que últimamente Ande y Kerem han estado compartiendo los mismos espacios, frecuentando los mismos lugares, casi como si estuvieran predestinados a cruzarse en cada esquina. Sí, ya escucho a los más escépticos murmurando, bueno, son figuras públicas, viven en Estambul, es lógico que se encuentren eventualmente. Pero, mis queridos incrédulos, esto va mucho más allá de simples casualidades fortuitas. Estamos hablando de restaurantes específicos con una atmósfera particular, de eventos exclusivos con una lista de invitados selecta, incluso de destinos vacacionales paradisíacos que, oh, sorpresa, también fueron visitados simultáneamente por ambos. Por ejemplo, hace algunas semanas, ambos fueron vistos disfrutando de la exclusividad y el lujo del mismo hotel en Bodrum. ¿Bodrum? Sí, el Edén turco bañado por las aguas del Egeo. Ambos compartieron fotografías en sus respectivos perfiles de redes sociales, inteligentemente cuidadosos de no aparecer juntos en ninguna de ellas. Pero ahora aquí viene lo jugoso, las vistas panorámicas, la decoración minimalista, incluso la calidad de la luz que bañaba las imágenes, eran exactamente idénticas. ¿Coincidencia? Permítanme dudarlo vehementemente.
Además, testigos presenciales, benditos sean los chismosos con buena vista, afirman haberlos visto compartiendo una cena romántica a la luz de las velas, con risas cómplices y miradas que lo decían todo. ¿Estarían intentando mantener un perfil bajo para evitar el escrutinio público? Posiblemente. Pero como reza el viejo adagio, el amor verdadero es como la tos, no se puede ocultar. Otro punto de vital importancia que merece ser analizado con lupa son las declaraciones sutiles, casi en clave, que han deslizado amigos cercanos a ambos actores. Ninguno ha confirmado explícitamente una reconciliación inminente, pero han sembrado pistas tentadoras con frases ambiguas como nunca digas nunca, o entre ellos siempre existirá un lazo especial. ¿Un lazo especial? ¿Qué demonios significa eso? Para mí no hay duda alguna, significa que la puerta a una segunda oportunidad está abierta de par en par. Y si me permiten opinar con total sinceridad, creo firmemente que ambos están más que dispuestos a cruzarla, dejando atrás el pasado y abrazando la posibilidad de un futuro juntos. Y no podemos ignorar sus proyectos profesionales. Hande y Kerem son, sin lugar a dudas, dos de los actores más codiciados y aclamados de la industria del entretenimiento turca. Sus agendas están repletas de compromisos laborales, tanto en la pantalla chica como en la grande. Pero han percibido con la misma perspicacia que yo, que últimamente han estado priorizando proyectos que los mantienen geográficamente cerca el uno del otro. Por ejemplo, Hande se encuentra actualmente grabando una serie en la vibrante ciudad de Estambul, mientras que Kerem está trabajando arduamente en una película cuyo rodaje se lleva a cabo. ¿Adivinen dónde? ¡Bingo! En la mismísima Estambul. ¿Coincidencia? Otra vez no. Mi intuición me dice que ambos están realizando un esfuerzo consciente por permanecer cerca, por alimentar la llama de su amor que, aunque debilitada por el tiempo y la distancia, sigue ardiendo con una intensidad palpable. Pero la verdadera bomba, la noticia que me ha dejado completamente atónita y sin aliento, es la que estoy a punto de revelarles. Agárrense fuerte a sus asientos. Según fuentes fidedignas con acceso privilegiado al círculo íntimo de ambos actores, Hande y Kerem, están planeando unir sus fuerzas y talento en un nuevo proyecto conjunto. Sí, lo han escuchado correctamente. Una nueva serie que promete romper récords de audiencia, una película que aspira a conquistar festivales internacionales. Aún no se ha revelado con certeza la naturaleza exacta del proyecto, pero lo que sí es seguro es que ambos están absolutamente entusiasmados con la idea de volver a compartir sets de grabación y desafiarse mutuamente a nivel actoral. Imaginen por un instante la explosión de química que se desatará en pantalla. Visualicen las escenas románticas cargadas de tensión sexual, las miradas furtivas que lo dicen todo, las sonrisas cómplices que iluminarán la pantalla. Será una verdadera orgía de emociones. Estoy convencida de que este nuevo proyecto no solo será un éxito rotundo a nivel comercial, sino que también representará la oportunidad perfecta para que Hande y Kerem reaviven su relación, dejando atrás los malentendidos y reconciliando sus corazones. Sé que algunos de ustedes, mis queridos escépticos, están frunciendo el ceño con incredulidad.